un líquido, si usted lo vacía en un recipiente, bueno, el líquido utiliza todo el volumen inferior del recipiente, ¿verdad?, en estado de gravedad. Sin embargo, si usted coloca un gas en un recipiente cerrado, a diferencia del líquido, ese ocupa todo el volumen. Pero bueno, ese es solamente a primera impresión, pero nuestros sentidos realmente son muy limitados y entonces a veces podemos incurrir en algunos errores. Y bueno, aquí viene un ejemplo. Dice, partiendo de la experiencia cotidiana, podemos proponer la distinción siguiente. El sólido conserva su forma, pero el fluido fluye para adoptar la forma de su recipiente. Bueno, otra cosa que es importante es que los líquidos y los gases, ¿verdad?, los vamos a juntar como un solo tipo de sustancia que le vamos a llamar fluidos, ¿verdad? La palabra fluido significa que fluye. Y bueno, entonces, decía aquí que el sólido conserva su forma, pero el fluido fluye para adoptar la forma de su recipiente. Por otra parte, ciertas sustancias no pueden ser clasificadas con tanta facilidad. Por ejemplo, el vidrio debería clasificarse como fluido. Aunque parece que mantiene su forma, el vidrio fluye durante un periodo grande de tiempo. Y bueno, esto se puede ver, ¿verdad?, en ventanas de vidrio que son muy antiguas, ¿no? Las ventanas de vidrio que han permanecido durante muchos años son, si las medimos, más gruesas en la parte inferior que en la parte superior. Esto quiere decir, ¿verdad?, que ha tomado mucho tiempo para que el vidrio esté escurriendo, ¿verdad?, de la parte superior hasta la parte inferior. Entonces realmente no pudiera clasificarse un sólido como tal, pero bueno, para un tiempo muy corto, ¿verdad?, podríamos considerar el vidrio como un sólido, ¿verdad? No tiene suficiente tiempo para que se comporte como un fluido. Y luego tenemos aquí otra forma, ¿verdad?, un tanto intermedia, la sustancia plástica, la cual, ¿verdad?, si la dejamos sola, pues no fluye, pero no tiene tanta dureza, de tal manera que se puede moldear, como es el caso de la arcilla, la plastilina, ¿verdad?, o algunas otras sustancias, por ejemplo, la masa, ¿verdad? Sí. Y bueno, entonces, en este caso, pues sucede algo similar al vidrio, ¿verdad? Aparentemente tiene una forma, una sustancia plástica, pero cuando aplicamos una poca de presión, si estuviera limitada en un recipiente, bueno, pues adquiriría la forma del recipiente, ¿no? Y luego también depende también de las condiciones, ¿verdad? Porque si tenemos un sólido y lo ponemos a una temperatura muy alta, entonces se puede comportar como un líquido. Eso lo hemos visto, ¿verdad?, en algunas imágenes, en las fundidoras, donde ponen hierro a alta temperatura, ¿verdad?, y lo pueden vertir de un recipiente a otro, porque a tal temperatura se comporta como un líquido. Y bueno, aquí hay algunos otros ejemplos, ¿no? El aluminio puede estirarse para hacer de él alambre si lo hacemos pasar a través de un orificio pequeño, y puede moldearse de formas diversas sometiéndolo en un troquel a la acción de una presión elevada. Las capas de roca en plegamientos profundos que vemos a menudo en las carreteras que cruzan una montaña son evidencia de que la roca sólida llega a fluir también bajo una presión suficientemente elevada.
Y luego tenemos otra fase también de la materia, ¿verdad? Que no puede clasificarse fácilmente como sólido, líquido o gas. Es el caso de un plasma, ¿verdad? Es un caso donde es un gas donde los átomos o las moléculas están ionizadas, de modo que forman una mezcla eléctricamente neutra que contiene números iguales de iones cargados positivamente y algunos cargados negativamente. Por ejemplo, los gases que hay dentro de las lámparas fluorescentes, ¿verdad? Son un tipo de plasma. Y bueno, en una escala mucho más grande, ¿verdad? El Sol y las estrellas también son bolas de plasma. Ahora la pregunta es, microscópicamente, ¿cómo difieren estas formas de materias unas de otras? Por ejemplo, los sólidos son capaces de soportar una variedad de esfuerzos. Por ejemplo, podemos aplicar una cierta cantidad de fuerza y no cambian su forma. Pues eso también depende de las fuerzas, ¿verdad? Si seguimos aumentando la fuerza, pues, lo podemos deformar o hasta romperlo, cambiar su forma. Si tenemos un ladrillo y aplicamos presión con nuestras manos, pues obviamente el ladrillo va a permanecer con su forma, pero sin embargo, si agarramos un martillo y le damos un martillazo, pues lo vamos a romper, lo vamos a partir. Bueno, entonces en el caso microscópico, los sólidos, ¿verdad?, pueden soportar y transmitir muchos esfuerzos debido a que existen fuerzas relativamente fuertes entre sus moléculas. Y esos tienen un orden de largo alcance, es decir, sus moléculas están dispuestas de una manera ordenada, como el caso de los tabiques en una pared, de modo que no se puede desplazar a un átomo fácilmente de un lugar a otro, ¿verdad?, sin desplazar también a muchos otros. Es decir, ¿verdad?, lo podemos considerar como un arreglo microscópico, ¿verdad?, algo muy bien ordenado, de tal manera que hace al sólido una estructura resistente. Están los átomos también más juntos, a diferencia de los líquidos, ¿verdad?, las distancias intermoleculares son más grandes que los sólidos y entonces las fuerzas intermoleculares también, como varían fuertemente con la distancia, eso hace que los enlaces entre los átomos sean mucho más débiles en los líquidos. Muchos líquidos, ¿verdad?, son incompresibles, ¿verdad? Es decir, si podemos ver el caso de si tenemos agua dentro de una jeringa que esté cerrada por un extremo, si nosotros le aplicamos una fuerza, entonces realmente es muy poco lo que se puede comprimir el agua. Entonces pueden soportar también unos ciertos esfuerzos de tensión. Sin embargo, no pueden soportar esfuerzos cortantes, ¿no? Es decir, si nosotros aplicamos una fuerza que sea tangencial, entonces hay un deslizamiento. De hecho, las capas de líquido, ¿verdad?, se deslizan entre sí con mucha facilidad. Y bueno, el caso de los gases, vamos ahora al caso extremo. Ahora sí, las distancias moleculares, ¿verdad?, son muy grandes. Entonces, hay una interacción muy débil entre los átomos, por lo que son incapaces de transmitir esfuerzos estáticos, ya sea de tensión o de corte. Y estos son mucho más compresibles
que los sólidos o los líquidos. Por ejemplo, si nosotros ahora tomamos aire en una jeringa o tapamos el otro extremo, nos damos cuenta que podemos comprimir con mucho más facilidad la jeringa, ¿verdad? Esto es porque las fuerzas que interactúan entre las moléculas son muy débiles. Bueno, y entonces vamos a ver una parte de la física ahora que se encarga del estudio de los fluidos y la mecánica de los fluidos. Y igual que la mecánica de los cuerpos rígidos, la primera se deriva de la ley de Newton. Y para los fluidos como para los sólidos es conveniente desarrollar una formulación especial de esta ley. Y bueno, vamos a ver ahora dos conceptos. El concepto de presión. Bueno, nosotros podemos aplicar una fuerza a un objeto en un ángulo arbitrario con su superficie, o también la podemos ejercer de manera superficial. Y bueno, los esfuerzos cortantes, ¿verdad? Debido a la capacidad que tienen para fluir los sólidos, entonces no son capaces de soportar un esfuerzo cortante. Y en condiciones estáticas, la única componente de la fuerza que debe tomarse en cuenta cuando se aplica la fuerza, ¿verdad?, sobre un fluido es la que actúa en forma normal o perpendicular a la superficie del fluido. Y sin importar cuál sea la forma del fluido, las fuerzas entre el interior y el exterior actúan en todas partes en ángulo recto, con las capas fronteras del fluido. Es decir, si nosotros aplicamos una fuerza con un cierto ángulo a la superficie de un fluido, ¿verdad?, que está encerrado de alguna manera, entonces la única fuerza que se va a transmitir es la que es perpendicular a la superficie, porque como hemos dicho, la que es paralela a la superficie no produce ninguna presión, ¿no? O no produce ningún efecto, mejor dicho. Ahora vamos a ver cómo introducimos el concepto de presión, ¿verdad?, cuando se aplica una fuerza que es normal a la superficie en un fluido. Entonces aquí la magnitud de la fuerza normal por unidad de área superficial se llama presión. O sea, la misma fuerza puede provocar diferente presión en un fluido. Esto depende de a cuánta área se está aplicando la presión. La presión es una cantidad escalar, no tiene propiedades direccionales. Por ejemplo, cuando nadamos bajo el agua, este ejerce una presión sobre nuestro cuerpo en todas las direcciones. Incluso si la presión es producida por una fuerza que tiene propiedades direccionales y es un vector, la presión es en sí misma un escalar. Esto ya lo habíamos visto, ¿no?, que microscópicamente la presión ejercida por un fluido sobre una superficie en contacto con él es causada por las colisiones de moléculas del fluido en la superficie. Habíamos, ¿verdad?, que era como hay un intercambio de ímpetu de las moléculas con las superficies que lo contienen.
Bueno, ahora otra cosa importante, ¿verdad? Un fluido sometido a presión ejerce una fuerza hacia afuera sobre cualquier superficie que esté en contacto con él. Consideremos una superficie cerrada que contenga un fluido como en la figura 1. Vamos a ver la figura 1. Aquí está. El fluido que está dentro de la superficie empuja al entorno. Un ejemplo pequeño de la superficie puede estar representado por el vector delta A, cuya magnitud es numéricamente igual al elemento de área y cuya dirección es a lo largo de la normal a la superficie hacia afuera. Es decir, la magnitud de este vector delta A que tenemos aquí va a ser proporcional al área de esta superficie que tenemos aquí. La fuerza delta F ejercida por el fluido contra esta superficie depende de la presión P de acuerdo con delta F es igual a P por delta A, donde esta P, ¿verdad? Dijimos que era un escalar. Puesto que los vectores que representan a la fuerza y al área son paralelos, podemos escribir la presión en términos de la relación escalar. Entonces escribirlo así, ¿verdad? Como delta F entre delta A, donde delta F sería la magnitud, ¿verdad? O el tamaño del vector delta F y de la misma manera con delta A. Y luego si tomamos el elemento delta A como lo suficientemente pequeño para que la presión P definida según la ecuación 2 sea independiente del tamaño del elemento. En general, la presión puede variar de un punto a otro de la superficie. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Sobre todo si tenemos un fluido, ¿verdad? Hemos visto un fluido que cuando nos sumergimos, la presión puede cambiar punto a punto. De esta expresión, podemos ver de la expresión 2 que la presión va a tener unidades de el cociente de unidad de fuerza entre unidad de área. Entonces, las unidades de fuerza en el sistema internacional es el Newton y la unidad de área es el metro cuadrado. Así es que la unidad de área va a ser Newton sobre metro cuadrado y esta unidad, ¿verdad?, toma un nombre especial al que se denomina Pascal y se abrevia de esa manera, ¿verdad? PA, ¿verdad? Un Pascal es igual a un Newton sobre metro cuadrado. Esto es en el sistema internacional. Pero bueno, no es la única unidad. Hay varias, de hecho, para la presión hay varias unidades. En Estados Unidos, los medidores de la presión en las llantas de los vehículos dan unas lecturas en libras sobre pulgada cuadrada. La presión ejercida por la atmósfera de la Tierra al nivel del mar se designa como una atmósfera. Una atmósfera es igual a 14.7 libras sobre pulgada cuadrada y es igual a 1.011325 por 10 a la 5 pascales. Eso significa, ¿verdad?, que la unidad de pascal es muy pequeña comparada con la atmósfera. Bueno, lo dice aquí, ¿verdad? Debido a que el pascal es una unidad pequeña, es del orden de 10 a la menos 5 atmósferas, los pronosticadores del tiempo usan a menudo la unidad bar. Entonces, un bar es igual a 10 a la 5 pascales o una atmósfera aproximadamente. Si nos damos cuenta, una atmósfera es 1.01, bueno, un poquito más, ¿no?
por 10 a la 5 pascales, aproximadamente es 1 pascal, que es lo que hice aquí. Un bar es igual a 10 a la 5 pascales y entonces es aproximadamente 1 atmósfera. Entonces, esta unidad del bar se utiliza para expresar la presión atmosférica. Otra unidad común se basa en la presión ejercida en su base por una columna vertical de mercurio de una altura específica. Una columna de 760 milímetros de altura a una temperatura de 0 grados Celsius en una localidad donde G es 9.80665 metros sobre segundo cuadrado, ejerce una presión igual a la de la atmósfera. Y así tenemos la equivalencia que 760 milímetros de mercurio, o sea, la presión ejercida por 760 milímetros de mercurio, es igual a una atmósfera. Y bueno, la altura de esta columna en pulgadas es 29.9 pulgadas. Y bueno, otra cosa más, ¿verdad? Para cultura general, dice, en Estados Unidos los barómetros comunes y los pronosticadores del tiempo en la televisión dan la presión atmosférica en pulgadas de mercurio. Y luego todavía aquí tenemos uno, ¿verdad? La medida de la presión en el laboratorio se expresan a menudo en la unidad torr, que es la presión ejercida por una columna de mercurio de 1 milímetro de altura bajo las condiciones especificadas, o sea, la que se comentaban acá, ¿no? Que es a 0 grados Celsius y a una localidad donde G valga esto. Entonces, a esa temperatura y con esa gravedad, si tenemos una columna de 1 milímetro de altura, entonces la presión ejercida por esa columna es a lo que le vamos a llamar un bar. La tabla 1 da algunas presiones representativas en unidades pascal. El término sobrepresión indica un valor excesivo de la presión atmosférica normal. Obsérvese que en el laboratorio podemos producir presiones que varían dentro de 22 órdenes de magnitud. En el apéndice G, el lector hallará los factores de conversión necesarios para convertir las mediciones de la presión de un grupo de unidades a otro. Bueno, vamos a verla. Aquí está la tabla 1. 2 por 10 a la 12 pascales en el centro del Sol. Déjenme leer acá donde decía que en el laboratorio 22 órdenes de magnitud. Vamos a ver. Mejor vacío en el laboratorio 10 a la menos 12. Y la mayor presión sostenida en el laboratorio es de orden de 10 a las 10. Entonces, de 10 a las 10 a 10 a la menos 12 son 22 órdenes de magnitud. Aquí tenemos varias, ¿no? En el laboratorio, la fosa oceánica más profunda, creo que es la fosa de las Marianas, ¿verdad? Los tacones puntiagudos sobre una pista de baile. Por eso una zapatilla de mujer, ¿verdad? Puede ser considerada como un arma, imagínense, con esta presión, ¿no? Que las llantas del automóvil, la atmósfera, a nivel del mar, presión normal de la sangre, etcétera, ¿no?
Y bueno, ahora vamos con la densidad. La densidad ρ de un elemento pequeño de cualquier material es la masa delta M del elemento dividida entre su volumen. La densidad en un punto es el valor límite de esta razón cuando el elemento de volumen se hace pequeño. O sea, entre más pequeña va a ser el elemento de masa, bueno, entonces vamos a tener la densidad de una parte muy pequeña hasta que sea de manera puntual. Al igual que la presión, la densidad no tiene propiedades direccionales, ¿verdad? Y es una cantidad escalar. Ahora, si la densidad de un objeto tiene el mismo valor, ¿verdad?, en todos los puntos, la densidad del objeto es igual a la masa de todo el objeto dividida por su volumen, que es generalmente lo que sucede o en los problemas que consideramos, siempre consideramos esto. Es lo que se dice que un cuerpo es homogéneo, ¿verdad? Tiene las mismas características en todo su volumen, ¿verdad?, o en toda su extensión. En este caso, la densidad va a ser la misma en los cuerpos que vamos a considerar entonces. Y si no fuera así, bueno, se debe especificar lo contrario. Sin embargo, la densidad depende también de factores ambientales, como el caso de la presión y la temperatura. En el caso de los líquidos y los sólidos, bueno, la variación de la presión es muy pequeña dentro de un intervalo grande de presión y temperatura, ¿verdad? Y en muchas de las aplicaciones se puede considerar como constante. Y bueno, y luego aquí en la tabla 2 tenemos también densidades de muchos materiales u objetos, ¿no? Desde el espacio interestelar, ¿verdad? Mejor vacío en el laboratorio, materiales, agua, sangre, mercurio, hasta un hoyo negro, ¿no? De una masa solar tiene 10 a la 19 kilogramos por metro cúbico. Para que se den idea más o menos de esto, la densidad del agua es de 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico, es decir, un metro cúbico de agua, esa tiene una masa de 1000 kilogramos. Entonces imagínense un hoyo negro. La tabla 2 presenta algunas densidades representativas que varían en alrededor de 21 órdenes de magnitud en el laboratorio. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si dice algo del laboratorio. Aquí está el mejor vacío en el laboratorio. Nos habla de una densidad de 10 a la menos 17. Ya no veo otra más que en el laboratorio, pero debía ser como del orden de 10 a la 4, ¿no? Y en casi 40 órdenes de magnitudes de los objetos más densos del universo, ¿no? Un hoyo negro hipotético hasta casi el vacío del espacio mismo. Bueno, en analogía con la exposición del concepto de esfuerzo contra deformación unitaria, bueno, no lo hemos visto, no sé si alguien lo ha visto en el bachillerato, cómo se deforma un sólido, ¿verdad?, cuando aplicamos
una cierta presión, por ejemplo, un alambre que le aplicamos una presión, pero una fuerza en sus extremos, entonces lo logramos deformar, ya teniendo un incremento en su longitud. Y bueno, tenemos para el caso la deformación unitaria correspondiente, ¿verdad? Cuando se trata de un gas, ¿verdad? Bueno, de un fluido. Entonces la deformación unitaria correspondiente es un cambio de volumen, el cual se escribe delta V sobre V. Y la relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria se llama módulo volumétrico. Y es dado de esta manera, ¿no? Menos delta P entre delta V entre V. Si nos damos cuenta, ¿verdad? Las unidades del módulo volumétrico van a tener unidades de presión, ya que este cociente que tenemos en el denominador es adimensional. En esta definición se inserta el signo menos para que B sea una cantidad positiva, porque delta P y delta B tienen signos opuestos. Esto es, a un aumento de presión, o sea, cuando la delta P es mayor que cero, causa una disminución en el volumen, ¿verdad? El delta B es negativo. Bueno, lo que había comentado, ¿verdad? Obsérvese que esta B, el módulo volumétrico tiene la misma dimensión que la presión, porque el cociente es adimensional. Si el módulo volumétrico de un material es grande, entonces, según la ecuación 5, un cambio grande de presión produce únicamente un cambio pequeño en su volumen. En este caso podemos considerar el material como si fuese prácticamente incompresible. Y aquí hay un ejemplo. El módulo volumétrico del agua, por ejemplo, es de 2.2 por 10 a la 9 newtons sobre metro cuadrado. A la presión en el fondo del Océano Pacífico, 4 por 10 a la 7 newtons sobre metro cuadrado, alrededor de 400 atmósferas. El cambio relativo de volumen causado por la presión es de solo 1.8%. Bueno, esto ya se había dicho, ¿no? Que los sólidos casi no se deforman, por lo tanto los sólidos tienen por lo general módulos volumétricos más elevados que los líquidos a causa de su estructura molecular. Y bueno, entonces en un rango muy amplio podemos considerar tanto a los sólidos como a los líquidos como incompresibles, ¿no? Si beta es pequeño, el volumen puede ser cambiado por un cambio de presión modesto y se dice que el material es compresible. Los gases típicos tienen módulos volumétricos de alrededor de 10 a la 5 newtons sobre metro cuadrado y un pequeño cambio de 0.1 atmósfera puede cambiar el volumen de un gas en un 10%, por lo que los gases son fácilmente compresibles. Bueno, entonces, en la clase siguiente voy a ver variación de la presión en un fluido en reposo, que es una de las cosas más importantes que quisiera ver en este capítulo. No sé si tengan preguntas. Ok. ¿Cómo se Entonces, llamaba Beta? perdón. ¿Cómo se llamaba Beta? Bueno, aquí la representan como una B, pero en algunos otros es del módulo volumétrico.
Ok, gracias. Sí, pero no, Abigail, buenos días. Buenos días. ¿Ya alcanzó a llegar o ya no llegó cuando estábamos con su compañero Luis Felipe? Es alguien que los va a auxiliar también a lo mismo que Alondra, pero en la clase de CO, más o menos exactamente con la misma mecánica. Entonces, yo le paso el número de celular de Luis Felipe y ya usted se pone en contacto con él, ¿le parece? Sí, está bien. Ok. Bueno, entonces los dejo, jóvenes, para que vayan a su siguiente clase y nos vemos el miércoles. Recuerden que el viernes es examen, entonces pónganse a estudiar, por favor. Les voy a dejar hoy una actividad, para que